Hoy nos visita la doctora psiquiatra Gabriela López y vamos a hablar de mindfulness, que me cuesta tanto decir esa palabra, que me queda más fácil decir la atención plena, ¿no? ¿Es así? Conciencia plena. Conciencia plena, perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de conciencia plena en adultos. En adultos, exactamente. Que es una muy buena manera de focalizarnos y de muchos problemas que a veces se dan en esa etapa de la vida. Pues, en realidad, Adultos mayores. Adultos mayores, por arriba de los 65 años, aunque en realidad cada vez el adulto mayor tiene más años, porque cada vez vivimos más y con más capacidades. Claro. Entonces hay un periodo de la época en que a veces se sienten muchas pérdidas, que se siente mucha soledad, y el mindfulness es una muy buena herramienta justamente para mitigar esa sensación, la sensación de soledad, la sensación de angustia, la sensación de pérdida o de tristeza. Exacto. La sensación de soledad por no estar en el ritmo de la vida de los otros, ¿no? ¿Por qué? La sensación de soledad es por muchas causas, por no seguir ese ritmo de trabajo, porque a veces a los 65 y más es la época de la jubilación, en donde un rol a veces muy importante como es el trabajo se deja de lado y a veces cuesta adaptarse a otro rol, que a veces incluso es hasta más satisfactorio que el trabajo. Claro. Pero cuesta a veces salir, también empiezan a ver otro ritmo, la familia adquiere otra significación, o sea, roles que de repente uno tenía pasan a otros miembros familiares. Claro. Y sí, uno queda con otro ritmo en esta vida tan difícil, ¿no? Que nos exige mucha inmediatez y de repente nos vemos que tenemos 8 horas o 10 horas, las 10 horas que trabajábamos o las 8 horas que trabajábamos para nosotros. Claro. Y es difícil. Y ahí encontrarse con nosotros mismos, ¿no? Encontrarnos con nosotros mismos. Y ahí es donde mindfulness empieza a jugar un rol fundamental, ¿no? El poder sentir el aquí y ahora, el poder observar, el poder describir, el participar, el darse cuenta que no es una pérdida, es un cambio. Claro. Y que como todo cambio puede ser difícil al principio, pero después muy rico. Seguramente hay una cantidad de gente que nos está viendo y está justamente en ese proceso. Y a mí me pasó durante tantos años en consulta que había personas que se veían frente a la época de la jubilación y decían, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿No? Estaban esos y estaban los que decían, estoy deseando jubilarme para poder hacer todo esto. Y bueno, ¿cómo manejar eso? ¿No? Yo creo que el qué voy a hacer ahora con ese tiempo, ¿no? Yo creo que ahí justo es lo que se llama el camino del medio. Exacto. ¿No? Ni todo lo que voy a hacer y entrar en otra vorágine, ni el qué voy a hacer, no voy a hacer nada. Exacto. Es empezar a encontrar el camino del medio, es esa preparación, es ese permitirnos fluir con la vida, que la otra vez después del programa que vine, la última vez una paciente me preguntó, ¿y qué es fluir? Y fluir es dejarse llevar, es, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo hago, y lo que no puedo hacer, no lo hago, no pelearme. Y bueno, la jubilación es algo que a todos nos va a tocar, o sea que pelearnos con eso no va. Claro, exacto. Y dejarse fluir es, bueno, prepararlo, ¿no? ¿Qué puedo pensar? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis intereses? Muchas veces las personas se jubilan con todas las capacidades plenas, entonces pueden hacer otra actividad, incluso intelectual. Sí, sí. Entonces, artística, física, no son incapaces las personas que se jubilan. No. Y bueno, es eso, ¿no? El camino del medio es justamente eso, ni muy, muy, ni tan. Claro. Ir participando de ese proceso, ir siendo consciente, no juzgándose, no decir soy un inútil porque me jubilo, porque no es así. No. Entonces, es eso, ¿no? Observar que es una situación, participar de ella y describirla sin juzgar. Esto frente de repente al dolor o la enfermedad o esas nanas que vamos teniendo frente a la edad, ¿cómo los manejamos? ¿Nos sirve para eso? Sí, ¿no? Porque hablaste de pérdidas, bueno, todavía no las tocamos puntualmente las pérdidas, pero creo que cuando uno empiezan esas nanas, vos hablaste de algo que a mí me tocó, porque dijiste la culpa, ¿no? Uno cuando va cumpliendo años, hay veces que el cuerpo no nos acompaña en la cabeza va rápido todo, ¿no? Y a veces el cuerpo te dice, no, pará, tómate un descanso, ya no podés hacer como lo mismo que antes o la misma cantidad de cosas. Y pienso que a medida que va pasando el tiempo nos va pasando. Entonces, ¿cómo manejar eso, ¿no? Esa sensación de la limitación a veces de nuestro físico puntual o alguna dolencia que podemos tener. ¿Cómo utilizamos esto?
el mindfulness. Sí. Y el mindfulness ahí en realidad vendría con la aceptación radical. Primero, observar que nuestro cuerpo va envejeciendo, que ese es un hecho que tenemos que dejar fluir. No podemos pelearnos con el envejecimiento. No. O sea, nos podremos estirar, hacer una vida sana para tener los menores factores de riesgo posible, pero el envejecimiento nos llega a todos. Exacto. Entonces, ahí sí es fluir. No quiere decir dejarnos estar, hay que seguir cuidándonos, pero dejarnos fluir en ese sentido. Y el mindfulness en ese sentido es observarnos, ¿no? Participar, es participar un poco. El envejecimiento es parte de la vida. Claro. Entonces, es participar de la vida. El permitirnos envejecer, el permitirnos cumplir años y sabiendo que con cada año tenemos logros, no es pérdida, son logros. Exacto. Es cambiar un poco ahí la percepción, ¿no? Que ahí también entra el juzgarse, porque creo que ya lo dijimos varias veces, ¿no? Pero en la vida de ahora es joven, exitoso y feliz toda la vida, sí, sí. Y eso es una burbuja que no existe. Sí, con una sonrisa así, la familia perfecta, el trabajo perfecto, la figura perfecta, todo perfecto, y si no estás ahí adentro hay frustración. Exacto. Porque ese bombardeo que tenemos de las redes, que son maravillosas para algunas cosas, pero patéticas para otras, donde vemos una realidad que a veces no tiene nada que ver con la realidad, y ahí nos comparamos y ahí empezamos a sentirnos mal, ¿no? Porque exacto. Yo creo que las comparaciones son odiosas, porque siempre va a haber alguien que va a estar mucho mejor o mucho peor, ¿no? O sea que somos todos distintos. Exacto, sí. Y eso es permitirnos. El mindfulness es en el aquí y ahora, con lo que soy, con lo que tengo, y sin juzgarnos. Claro. Claro. Para eso sirve el mindfulness. Y frente al dolor, como por ejemplo las pérdidas, ¿no? Que a veces pasa eso, estamos llegando a la jubilación, estamos más, los nietos ya, o los hijos, mejor dicho, ya nos necesitan tanto, a veces los nietos no nos necesitan tanto porque ya crecieron, y de repente el compañero de vida o la compañera de vida, bueno, se va antes que nosotros. Es como eso también, cómo nos ayuda esta herramienta. Nos ayuda permitiéndonos fluir, permitiéndonos la aceptación y permitiéndonos observar si es realmente que no nos necesitan tanto o nos necesitan de otra manera. ¡Ay, está genial eso! Porque es verdad, de repente no necesitan que los llevemos a la escuela, porque ya son adolescentes, van al liceo, pero de repente sí nos necesitan que sí le hagan una torta rica o le den un buen consejo. Exacto. Es otro nivel de necesidad. Incluso los que somos más mayores necesitamos también a nuestros padres, a nuestros abuelos, los que tenemos, a nuestros amigos. Son diferentes roles y ese es el fluir, el adaptarse. Está perfecto, doctora, eso que dijiste, porque nosotros consideramos ser activos con el accionar, ¿no? Lo llevé a la escuela, lo traje, pude ir a limpiar la casa de mi hija mientras que ella estaba trabajando, le descolgué la ropa, y hay un momento donde a veces uno ya no puede con esas tareas, pero el cocinar, el escuchar, la escucha que puede tener un mayor, el consejo sabio que nos da la vida, ¿no? Porque claro. Ese consejo del abuelo que uno lo atesora. Claro. Y eso es importante, ¿no? Y eso es participar, que es un concepto fundamental del mindfulness, con lo que tengo ahora. Claro. No voy a participar como cuando tenía 20 años, pero voy a participar de otra manera e igual de participativo. Es fácil descubrir lo que tengo ahora, ¿no? Claro. O sea, eso que vos decís, participar con lo que tengo ahora, pero qué desafío darme cuenta qué es lo que tengo para dar ahora. ¿Se entiende? Sí. Es decir, cómo yo, aquello que era una máquina de trabajar, que iba y venía y hacía, me encuentro con tiempo libre, me encuentro con que de repente no soy tan necesitado o tan necesitada, pero sin embargo hay una potencialidad gigante en nosotros, darnos cuenta de eso. Lo que pasa es que ahí está muy vinculado con toda la información que nos han metido de cómo es ayudar, de cómo son los roles, de cómo es estar. Y evidentemente hay cambios ahí. Entonces es poder darse cuenta de que estoy en otra posición, de que estoy en otra etapa de mi vida, pero no por eso menos gratificante. Totalmente. Y eso el mindfulness ayuda mucho con los ejercicios que se hacen, que son de conciencia plena, de meditación, de respiración y sobre todo de observación. El mindfulness es fundamental observar sin juzgar. Claro.
Tarea compleja, difícil, que por supuesto que hay que buscar a alguien que nos ayude a entenderlo, a hacerlo, a poderlo aplicar, porque son edades, o sea, son edades donde uno realmente, o sea, se siente raro, ¿no? Es como la participación siempre la buscamos, la consideramos al lado de la acción, del movimiento, y los recuerdos, yo creo que los mejores recuerdos que cualquier adulto puede tener es aquel anciano, bien anciano, que nos decía esa palabra y nos tocaba así, decía tal cosa, y cómo nos queda eso a todos. O sea, la experiencia en los clanes, los ancianos eran los maestros. Entonces, ponernos en ese lugar que nos corresponde y que merecemos, y también darnos nosotros, permitirnos nosotros ponernos ahí, no desecharnos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Porque hay una cosa de desecharnos. Yo creo que lo importante también es que saber que en esa etapa de la vida que uno dice, ya sé todo lo que tengo que saber, no, se sigue aprendiendo. Siempre. Y los entrenamientos en mindfulness para esa edad, que generalmente son grupales, son relativamente cortos. De repente son 2-3 meses y después ya se sigue. Claro. Porque realmente la gente seguimos teniendo capacidad de aprender. Ay, sí, totalmente. Sí, totalmente. Doctora, un placer como siempre. Muchas gracias. Nosotros continuamos.